Buen día para todos. A continuación me permito presentarles nuestro trabajo de grado titulado Reflexiones sobre la práctica en educación básica primaria. Investigación dirigida por Nicole Daniela Ruiz, Marlene Andrea Yate y quien les habla, Diana Carolina Triviño. Estudiantes de la licenciatura en educación básica primaria en la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. Ahora bien, con relación a la formulación de la pregunta problema, se hace referencia a cómo se construyen las reflexiones sobre la práctica pedagógica de una muestra de 6 docentes en ejercicio de los colegios Colegio Confraternidad de la Doctrina Cristiana y el Colegio Parroquial Santo Cura de Ars, así como el Colegio Privado Gimnasio Integral. En cuanto a los objetivos, contamos con el objetivo general, quien apunta a analizar las reflexiones sobre la práctica pedagógica de una muestra de 6 docentes en ejercicio de los colegios del CA, Colegio Confraternidad Doctrina Cristiana, Colegio Parroquial Santo Cura de Ars y el Colegio Gimnasio Integral Moderno en Educación Básica Primaria. Y en cuanto a los objetivos específicos, encontramos que tenemos como propósito identificar las variables que componen el contexto de la muestra de los colegios del CA, Colegio Confraternidad, el Colegio Santo Cura de Ars y Gimnasio Integral Moderno en la educación básica primaria, así como también tenemos como objetivo establecer por medio del instrumento de la voz de los docentes en los elementos o procedimientos que configuran la práctica reflexiva desde su quehacer. Y por último, demostrar el proceso reflexivo de los docentes desde el análisis de los resultados de la entrevista como instrumento de doble vía para la resignificación de las prácticas pedagógicas. A partir de los colegios donde actualmente ejercemos la práctica laboral, dos de ellos pertenecientes al sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, CEAP, y el Colegio Gimnasio Integral Moderno del sector privado. Estos son los escenarios donde se identifican los diversos contextos y cómo ello caracteriza la práctica docente y por ende la reflexión docente. Nuestra población participante es de 2 docentes por cada institución, los primeros de ellos del Colegio Confraternidad de la Doctrina Cristiana, los docentes Gabriel y Diana, apoyando desde la primaria hasta algunos grados de bachiller. Asimismo, el Colegio Parroquial Santo Cura de Ars, 2 docentes, uno de ellos de nombre Jorge, quien lleva una larga trayectoria de 11 años. Por último, el Colegio Gimnasio Integral Moderno, donde tenemos a las docentes de básica primaria, Zuleika y Yolima, una de ellas con una larga trayectoria. Para recolectar la información necesaria para esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada de doble entrada como instrumento estratégico que brindó una visión de las reflexiones y las prácticas pedagógicas de los docentes en el contexto. En total, se realizaron 11 preguntas, las cuales se dividieron en 3 momentos: identificar, establecer, demostrar, para buscar semejanzas y diferencias en sus respuestas. Dándole continuidad a nuestro tema, ahora vamos a pasar a hablar sobre el marco teórico. Como podemos observar, nuestra categoría principal es la reflexión y de esta se desprenden otras dos importantes, que es lo consciente y lo inconsciente, haciendo referencia a lo consciente como aquellas actividades que nosotros generamos basadas en nuestro método de raciocinio, y las inconscientes aquellas actividades que no. Todo esto lo podemos anclar a lo que es la praxis pedagógica, la práctica, la reflexión docente y el quehacer docente, que son todas aquellas actividades que nosotros podemos generar en el aula. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre las conclusiones, haciéndose el análisis de los 6 docentes que nosotras evaluamos. Vimos que cada uno trata de mejorar el contexto tanto social, económico, educativo y cultural de sus estudiantes, haciendo partícipes a las familias, comprendiendo que no podemos separar lo que es la vida cotidiana del estudiante y su proceso escolar. Siempre se genera como esa reflexión de esa unión que se debe hacer entre estas dos categorías. Por último, vamos a hablar sobre las perspectivas, donde nosotras encontramos varias visiones diferentes, las cuales nos apoyaban a nosotras eran la narrativa, la crítica, la constructivista y la que está basada en investigación, las cuales siempre nos hacían como esa invitación a generar procesos diferentes para los estudiantes, haciendo esa introspección sobre nuestro quehacer docente.